Y les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 21. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien. Romanos 12, 21 dice la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y les voy a ser sincero, cuando estaba preparando esta predicación, dice: Señor, es difícil. A veces es muy difícil actuar siempre conforme a tu voluntad mientras los demás te quieren hacer daño. Pero sabes, cuando el Señor nos empieza a instruir, cuando Él quiere, por ejemplo, que construyas una casa, Él no espera que en un parpadear esté una casa ya hecha, sino que Él espera que tú vayas paso a paso. Que primero tengas el terreno, que después escarbes, que después eches los cimientos, y ladrillo a ladrillo es como se va construyendo una casa. Cuando Dios pide que seamos santos, que seamos como Él, sabe que no podemos pasar de aquí a acá en un instante. Amén. Ojos aquí. Sino que sabe que vamos a tener que ir paso a paso para tomar su carácter, su imagen. Todos los días, hermanos, se nos van a ofrecer diferentes oportunidades. O actuar a la manera de Dios, o actuar a la manera del mundo. ¿Ok? Nosotros cada día, si decidimos someternos a su voluntad, cuando voltemos, vamos a ver que la casa, el templo, se está construyendo correctamente. Es día a día. Y así es como podremos alcanzar a ver que Dios va a hacer una obra completa. Entonces, en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y tenemos que darle gracias a Dios de que como Padre amoroso nos aconseja y guía en este mundo que está lleno de tinieblas. La semana pasada hablábamos de que Él es nuestro pastor, ¿verdad? De que cuando abre la puerta, el pastor sale con sus ovejas y va delante de ellas. Ya no caminamos solos en este mundo, sino que nos muestra en qué dirección ir, por dónde ir, cómo llegar, pero también nos muestra los obstáculos que hay que evitar, la gente con las que nos debemos rodear y también los peligros que nos pueden acontecer en el camino. Cuando Dios nos avisa que va a haber peligros en el camino, no es para que nos desanimemos o para que no vayamos, sino para estar preparados y sobrios para poder enfrentarlos. Cuando nosotros caminamos descansando en su fidelidad y en su guía, podemos atravesar las diferentes dificultades y comprobar su cuidado por nosotros. Fíjense una de las advertencias que el Señor nos muestra que vamos a encontrar en nuestro camino. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué nos advierte el Señor que nos vamos a encontrar en el camino? Y vamos a leer del 1 al 4. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar en el camino. Cuando nosotros vayamos a evangelizar, ¿creen que nos vamos a encontrar con personas con un corazón ya listo para recibir a Cristo?
que van a decir, sí, cuéntame todo, voy a cambiar toda mi vida por este mensaje. Nos vamos a encontrar con personas difíciles. Nos vamos a empezar con personas que realmente necesitan de Cristo. Vamos a encontrarnos también en nuestra vida personas que van a querer hacernos daño. Vean la advertencia que nos da. Pero mientras nosotros estemos atentos a la voluntad de Dios y nos encontremos con esas personas, no quiere decir que nos hemos desviado, sino que debemos enfrentarlas con el carácter de Cristo y confiando en el Padre. En los terrenos ásperos y difíciles es cuando realmente se pone a prueba todos los frutos que hemos sembrado en nuestra comunión con Dios. Muchas veces en la iglesia se busca primero el fruto. La palabra dice que tengo que ser gozoso, que tengo que ser amoroso, que tengo que ser paciente. Y entonces uno quiere hacerlo en sus propias fuerzas. Tengo que ser amoroso. Y ya me hicieron esto, pero tengo que ser paciente. Y entonces uno se cansa. He aquí el secreto. Para tener fruto, primero tenemos que sembrar. Si nosotros sembramos una buena relación con Dios, los frutos se van a dar naturalmente en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de camino, con cualquier tipo de persona. El fruto va a salir porque hemos sembrado correctamente. Si hemos tenido una buena relación con Él, entonces podemos atravesar ese terreno como si fuéramos una camioneta 4x4, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Si nuestra relación con Dios no ha sido buena y hemos puesto aparte tiempos de comunión con Él, estaremos atravesando todos estos terrenos en un triciclo. Nos va a costar trabajo, nos vamos a desesperar. Y cuando nos hagan mal, vamos a contestar como ellos, porque no ha habido un fruto. Acuérdense, los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, no es que nosotros los obtengamos por nuestros propios esfuerzos. Esos frutos son una consecuencia de haber sembrado correctamente. Eso todo viene de Dios. Quiero leer más adelante del versículo 10 al 11. Y noten cómo Pablo, como padre a hijo, le habla a Timoteo mostrando una estrecha relación entre ellos dos. Y le anima dándole confianza a saber que Dios es fiel a pasar por tiempo, a pesar de los terrenos difíciles. Fíjense bien del 10 al 11. Vas a encontrarte con todos estos hombres, vas a encontrarte con todas estas personas, pero tú, hace la diferencia, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, ¿y de qué? Todas me han librado del Señor. Si se dan cuenta, Pablo le está diciendo que aprenda de Él. Tú has visto cómo lo he hecho, tú has visto mi doctrina, has visto mi conducta, has visto mi propósito, has visto mi fe. Timoteo tenía una buena relación con Pablo. Timoteo estaba sembrando cosas buenas en su corazón, para que cuando se enfrentara con estos hombres, en estos tiempos peligrosos, con estos terrenos ásperos, pudiera recordar todo lo que había vivido con Pablo. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos que tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial, para cuando nos encontremos en estas situaciones, recordemos lo que hemos aprendido directamente del Señor. Pablo se encontró con persecuciones en estas tres ciudades, ¿verdad? Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas ciudades están ubicadas en Turquía el día de hoy. Y aquí es cuando la palabra se confirma en donde dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿Dónde estaba Tarso? Turquía. Pablo estaba muy bien relacionado, él sabía muy bien acerca de la comunidad que estaba alrededor de ellos.
Él fue predicando un mensaje de amor, un mensaje de bien, de bondad. ¿Y cómo lo recibieron? Persecuciones, ¿verdad? Lo afligían. Hermanos, no se sorprendan. Cuando nosotros damos un mensaje como el de Cristo a nuestras familias, a veces va a haber personas muy duras, pero no tienes que desanimarte. Tienes que seguir confiando en la obra de Dios, porque la palabra dice que Él quiere que todos sean salvos. Por eso Cristo murió por todos, no nada más por los que se han arrepentido, sino por todos los que hayan, sino por todo el mundo. A pesar de todas estas pruebas, Pablo fue librado y muestra que los que quieren hacer la voluntad de Dios encontrarán resistencia. Leamos el 12 al 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. Y le vuelve a decir a Timoteo, ellos harán esto, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Cuando nosotros somos enseñados en bondad, cuando nosotros somos enseñados en sabiduría, ¿para qué somos enseñados? Nada más para decir, la Biblia dice que seamos así, Dios quiere que seamos así, o para que nosotros lo ejerzamos. Pablo no le está diciendo, mira, a esos hombres difíciles, ni les hagas caso, no, trátalos mal. A los que son santos, a los que son de la iglesia, trátalos bien. Sino que le está diciendo, a pesar de todas esas persecuciones, recuerda lo que has aprendido. Tú tienes que actuar con el bien, no ser vencido con el mal. Y vamos a ver más adelante, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjense aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar. ¿Para qué? Redarguir, para recorregir y para instruir en justicia. Este versículo es muy bello porque nos enseña cómo la palabra de Dios trabaja en nosotros. Nos enseña cómo a un maestro, a un estudiante, le enseña a vivir justamente. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que leemos viene inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y es útil para qué? Enseñar. Es como un maestro cuando está enseñando un tema. Y entonces tiene a sus estudiantes y les empieza a enseñar. Mira, aquí la fórmula es esta, y aplicas así, y aplicas allá. ¿Ok? Entonces, los pone a hacer un ejercicio. Y el estudiante empieza a seguir la misma fórmula que el profesor dijo. Pero el profesor va paseándose entre los pupitres y va viendo cómo trabajan y les dice, mira, aquí te estás equivocando. No es así, sino que es así. Entonces, toda la palabra es útil para enseñar y para redarguir. Cuando nosotros nos sentimos redarguidos, es porque el Espíritu Santo nos está diciendo, no es así. Lo que te enseñé, lo estás haciendo mal. Es de esta manera. Así es el maestro con el estudiante. No estás haciéndolo correctamente, es de esta manera. Por eso lo redarguye. Y después dice, ¿para qué? Para corregir. Lo estabas haciendo mal, aquí tienes que borrarle y tienes que aplicar esta fórmula. O tienes que poner este número. Y al final dice, para instruir en justicia. Cuando nosotros aprendemos bien como estudiantes, no nada más hacemos lo correcto, sino que podemos ayudar a otros a hacer lo correcto. Para eso nos sirve la palabra, para enseñarnos. Vamos caminando, Señor, ok, aprendí esto de ti, te vas equivocando tantito, entonces nos redarguye, nos regresa, nos corrige, y entonces ahora nosotros también podemos ayudar a otros a instruir en justicia.
Ahora bien, como podemos ver en este pasaje, los consejos de Dios a nuestra vida son de reacción piadosa. Si nosotros nos equivocamos, no llega ahí, sino que nos redarguye, nos corrige, incluso nos toma por fieles en el ministerio para instruir en justicia. Vamos a leer, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, del 15 al 20. Podría parecer irónico delante de los ojos del mundo que cuando alguien nos hace mal a nosotros reaccionemos con el bien. Pero es que es la única manera en que podríamos reaccionar después de aprender esto. 1 de Pedro 2, 15 al 20. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y ahí le podemos cambiar la palabra amo a jefes. Tienes que estar sujeto a tu jefe, aun sea bueno, agradable, o aunque no sea bueno o agradable. Tienes que estar sujeto a él. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿cómo? Injustamente. El Señor sabe que al hacer su obra, que al actuar correctamente, vamos a padecer injustamente. Hay veces que el cristiano está caminando y empieza a ver dificultades y se voltea y dice, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? No es justo. Y él dice, yo lo sé. Yo sé que es injusto. Sé que te están haciendo injusticia. Pero no por ello tú vas a dejar de hacer el bien. No por ello vas a dejar de hacer mi voluntad. No por eso vas a dejar de actuar como un hijo de un rey. Tú tienes que seguir adelante. Versículo 20. Y quiero que pongamos mucha atención en este. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y este versículo 20 nos muestra una gran verdad. Hay veces que nosotros cometemos errores y decimos, no, pues sí, me equivoqué. Y uno paga las consecuencias, ¿verdad? Yo espero que todos los que estamos aquí, cuando cometemos errores, tome la responsabilidad y diga, tengo que pagar las consecuencias. Es lo que se espera, ¿no? En un trabajo es lo que se espera también. Uno comete un error y pues alguien tiene que pagar las consecuencias. Y este versículo nos está diciendo que cuando nosotros aquí nos equivocamos y recibimos el castigo por habernos equivocado de hacer lo malo, ¿cómo es que no vamos a soportar cuando nos castiguen injustamente haciendo lo bueno? Cuando nosotros hacemos lo bueno en este mundo, todo el mundo va a querer ponerte trabas, hacerte mal, decirte mal. Pero tú, si dices, ok, cuando hago lo malo y recibo el castigo, lo acepto, ¿por qué no recibir esa injusticia haciendo lo bueno? La injusticia, hermanos, no tiene que hacer que nos detengamos en hacer lo que Dios quiere. Muchas personas empiezan a caminar, empiezan a vivir dificultades, y dicen, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué, siendo todo lo que tú me has propuesto, me encuentro con dificultades en mi alma, en mi cuerpo? ¿Por qué? Bueno, se está comprobando que el mundo está en contra de nosotros y que nosotros no somos de este mundo. Por eso vamos contracorriente. Por eso la gente te quiere hacer daño a veces.
pero tu reacción no debe ser la misma que de ellos. Uno hay que soportar y reflejar el carácter de Cristo. Ahora, cuanto más se soporta la injuria, las dificultades, las persecuciones, las malas caras, en cuestión de defender la verdad, lo bueno, lo santo, cuando nosotros soportamos que nos hagan mal por defender el bien, entonces ahí se encuentra la gloria. Versículo 21 a 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, cuando lo atacaban y le maldecían, no maldecía de vuelta, porque si no, pecaría. Muchas veces el diablo va a intentar colmarte, va a intentar poner ansiedad en ti, va a intentar que estés agotado para que cualquier cosita que te hagan, entonces le des apertura al pecado. Nosotros ya no somos así. ¿Por qué nosotros vamos a someternos al pecado reaccionando de maneras en las que nuestro Padre Celestial no es? Nosotros tenemos que reaccionar como somos, santos, puros. Si ellos quieren decirlo, que digan lo que quieran. Yo no voy a reaccionar de la misma manera que ellos. Ahora, hay que tener sabiduría, hermanos. Hay que tener discernimiento. El Señor también nos enseña a actuar como leones en ciertas situaciones y como corderos en otras situaciones. Hay muchos que nada más se dejan humillar y no ponen un freno. Oye, ¿por qué dices esto? ¿Por qué estás hablando así? Vamos a hablar, vamos a poner las cosas en claro. Pero eso no trae un enojo, no trae groserías, no trae un anhelo de venganza, sino que es poner como león, poner las cosas firmes, y entonces se pueden aclarar las cosas. Pero muchos, con pequeñas cositas, se voltean. Muchos reaccionan rápidamente. Quieren la justicia aquí y ahora. Tú haz lo que el Padre Celestial te dice y Él se va a encargar de defenderte. Hace tiempo, en mi trabajo, yo caché a una persona robar y lo tenía grabado. Y le mostré la grabación a mis jefes y ellos lo vieron y llamaron a esa persona y le mostraron la grabación. Y así tan buena base dijo, yo no fui, yo no soy. Hay un error en la grabación. Y yo estaba realmente enojado. Yo ya estaba en Cristo, estaba realmente enojado. Y dijeron, bueno, pues si no dices que no, pues no. Y dije, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está lo que lo estamos viendo? Está grabado. ¿Por qué? Y me empecé a impacientar. Y realmente no podía dormir, estaba enojado. Y llegaba yo al trabajo y no quería ni ver a esa persona. Y cuando me di cuenta es que yo me estaba haciendo daño. Esa persona había salido con la suya, tranquila. Y yo era quien me estaba haciendo daño. Después me di cuenta que necesitaba de Dios. Fui a mi cuarto, oré, Señor, de todo esto, tú obra. El Señor me dio una palabra, que no nos impacientemos a causa de los malos, porque ellos serán como la hierba que se marchitarán. Entonces, al día siguiente fui con completa paz. Saludé a todos. Me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí, adelante. Me dice, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a ir porque pues no me siento muy contenta aquí. ¿Quién sabe? Gloria a Dios. Adelante, puedo decirte. Y entonces el Señor quitó eso. Yo encomendé todo eso a la justicia de Dios.
No había necesidad de mí para seguir confrontando y seguir yo molestándome y no era escuchado. Entonces tomé la situación y dije, Dios, tú eres el justo, en ti descanso. Y lo puedo comprobar, hermanos. Dios fue fiel y es fiel y seguirá siendo fiel. Pero depende de cuánto nosotros confiemos en Él. En serio, bueno, ¿cuántas veces el Señor nos dice, descansa en mi fidelidad? Pero ahí estamos, enojados con personas, a veces hasta maquinando cómo le podemos regresar el mal. No, déjaselo a Dios. Actúa como su hijo. Cristo sabía que, aunque le hacían mal, Él estaba haciendo el bien. Y que su Padre le respaldaba. No afanándose, sino dejando toda la justicia a Él. Así tenemos que actuar nosotros. Uno de los pasajes más impresionantes para mí es cuando Jesús se presenta delante del templo en Lucas 4 y empieza a decir que Él era el ungido de Jehová, que vino a traer libertad a los cautivos. Y cerrando el rollo de Isaías, todos se quedaban maravillados. Pero dice que entonces se empezaron a acercar a Él y que pensaban que estaba blasfemando y que lo llevaron a un barranco. Ya estaban listos para tirarlo. Pero dice la palabra que Jesús atravesó por el medio de ellos, sin ningún problema. ¿Saben? Jesús sabía que se iba a enfrentar a personas difíciles. Jesús sabía que iba a encontrarse con retos, con personas que iban a desear su muerte. Pero Él, callado, encomendó la causa al Señor. Mi tiempo no ha llegado. Y caminó derecho a través de ellos. No hizo falta que hiciera nada más. Así tiene que ser nuestra confianza en nuestro Padre. Si se acercan a nosotros, si nos desean el mal, si nos amenazan, nosotros encomendamos la causa al Padre y caminamos a través de todos ellos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, 8 a 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis ¿qué? Bendición. La palabra nos dice que si nosotros nos maldicen, no maldigamos, ¿verdad? Incluso va un paso mayor, que si nos maldicen, nosotros bendigamos. Y dice la palabra, aquí lo acabamos de ver en el versículo 9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para heredar qué? Si nosotros heredamos bendición, entonces ¿qué tenemos? Tenemos bendición. Y si nosotros queremos heredar la bendición, lo que hemos recibido, ¿qué vamos a dar? Bendición. Alguien que es rico en lo material puede heredar riqueza material. Alguien que es rico en bendiciones, entonces puede heredar bendición. ¿No sería sensato que heredemos maldición, ya que hemos sido benditos en Cristo Jesús desde los lugares celestiales? Si Dios te ha dado bendición, te ha heredado bendición, ¿qué vas a dar? Dios no te ha dado maldición, ¿verdad? Dios nunca ha hablado maldición a tu vida, al contrario. Entonces, ¿por qué nosotros daríamos maldición si lo único que hemos recibido del Padre es bendición? Cuanto más entendamos y escudriñemos las Escrituras de todas las bendiciones que nos ha dado en Cristo Jesús, nos van a sobrar para dar. Nos van a sobrar personas para conocer, para que les demos bendición de la que hemos recibido de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchos actúan como si fueran pobres en bendición, como si no tuvieran bendición. Y entonces cuando les hacen algo malo, dicen, no tengo bendición, no te puedo dar bendición, entonces maldigo. Entonces pienso mal contra ti, entonces hablo cosas malas, me vengo, ¿no?
Si no es. Si yo soy rico en bendición, entonces ¿qué voy a heredar? Bendición. ¿Verdad? Porque lo tenemos. ¿No eres bendito en Cristo Jesús? ¿No estás lleno de bendiciones en Cristo Jesús? Entonces, dalas a los que lo necesitan. Cuando reconocemos las dádivas del Padre, Él cuida de nosotros. Versículo 11 al 14. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice que eres? Amén. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, sigamos adelante. Dios nos ha dado tanta riqueza en bendición que podemos caminar bendiciendo a diestra y a siniestra, y adelante y atrás, y todos los que estén hablando mal de nosotros, todos los que nos quieren hacer, mi Padre me ha dado tanta herencia en bendición que puedo bendecirlos a cada uno de ellos. Amén. ¿Ya le dieron ganas de bendecir a sus enemigos? Amén. Les va a sobrar mucha bendición. ¿Ya les dieron ganas de bendecir a los que les hacen mal? Porque somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey, hermanos. Mostremos su carácter. Pedro nos recuerda en su carta una vez más que en el camino encontramos pruebas y dificultades. Un poquito más adelante, en capítulo 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí no se nos dice que Cristo, mientras estaba en la carne, no regresaba mal por mal, sino que sometía la carne a la voluntad de Dios. Pero después dice aquí, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes también váyanse haciendo la idea de que si Cristo padeció, entonces ustedes también. Pero lo que ustedes viven ahora ya no va a ser para someternos a la carne. Miren, hermanos, la carne a veces nos grita y nos dice, véngate, dile esto, hazle esto. Pero si nosotros le hacemos caso, entonces damos vida al pecado. Si caemos en esa tentación, se concibe el pecado. Nosotros ya no somos así. Nosotros, de hecho, odiamos el pecado. Nosotros aborrecemos al pecado. ¿Por qué darle oportunidad? Si nos hacen mal, no nos sometemos a la carne, sino que nos sometemos a la voluntad de Dios, y eso trae vida y paz. Entonces, cualquier persona, hermano, que te haya deseado mal, cualquier persona, tu vecino, tu compañero de trabajo, en la escuela, creo que Dios quiere que tú entiendas que estás sobre ellos, que Dios te ha dado autoridad sobre todos ellos. Pero esa autoridad se ejerce en amor, se ejerce en compasión, se ejerce en misericordia, y que vean en ti el carácter de Dios. Si ellos te hacen mal y tú les pagas con bien, no saben cómo reaccionar. Amontonas ascuas sobre su cabeza. Ya no saben ni qué hacer, pues estoy haciendo mal y mal y mal, y él sigue reaccionando bien, ya no saben ni qué hacer. No dudes que después de ellos, no dudes que después de esto ellos se acerquen y reciban a Cristo por cómo has reaccionado a esos males. Cristo, a pesar de padecer todo lo que le hicieron y decían de él, no se dio a dejarse llevar por su carne, sino que la sometió y venció al pecado. Nosotros no nos debemos someter a la carne, sino a la voluntad de Dios para mostrar su poder
sobre el pecado. La carne es de lo peor que podemos tener. Pero lamentablemente lo vamos a tener hasta el día que o seamos arrebatados o muramos. Pero también saben que, hermanos, las malas compañías son de lo peor que podemos tener. Cuando nos rodeamos de personas insensatas, van a querer que tú actúes conforme a la soberbia de ellos, conforme al ego de ellos, conforme a la sabiduría de ellos y te alejes del consejo de Dios. Te dirán, contestaré mal, te dirán, ahora haz esto. Yo una vez apliqué esta con mi primo. Pero nosotros ya no escuchamos a ellos. Escuchamos a Cristo y su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tú puedes decir, ¿sabes? Yo no tengo nada malo que ofrecer. Mi Padre me ha dado puras cosas buenas. Toda buena dádiva viene de lo alto. Tú me podrás dar muchos consejos, pero no tengo nada malo que ofrecer. Lo único que tengo es lo que el Padre me ha dado. Son puras cosas buenas. Son puras cosas agradables. Son puras cosas santas. Veamos 1 de Juan, capítulo 3, por favor. 1 de Juan 3, del 8 al 13. ¿Lo tienen? Fíjense aquí muy bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O aquí se hace la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos unos a otros. Como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué? Os aborrece. Y aquí está un claro ejemplo. El que practica el pecado es el diablo, ¿verdad? Pues claro, porque lo único que han recibido o heredado de su padre, el diablo, ¿qué es? Maldad. Es pecado, es injusticia, es mentira. Por eso lo practican, porque vienen de él, esa es su herencia. Pero el que viene de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque mi herencia es buena. Dios es bueno y he recibido de él para dar lo bueno. Por eso se hace esta gran diferencia. Veamos el ejemplo de Caín, versículo 12. No como Caín, que era de quién? ¿De quién era? Del diablo. Jóvenes, vivir en una casa cristiana no te hace tener una relación personal íntima con Dios. ¿De quién era hijo Caín? Del diablo. Bueno, y en la tierra. Qué bueno que están escuchando. ¿De quién era hijo Caín? ¿Adán y Eva conocieron a Dios? ¿Vieron a Dios? Sí. ¿Y de quién era Caín? Dice la palabra ahí. Del diablo. Tener padres cristianos no te hace cristiano. Lo que te hace hijo de Dios es conocer a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón y descansar tu confianza que cuando tú mueras, Él pagó todo en la cruz. Ese es el Evangelio. Todos los jóvenes necesitan escuchar el Evangelio, no porque sus padres son cristianos ya, son salvos. Aquí dice la palabra que Caín era del maligno.
a pesar de ser hijo de Adán y Eva, que habían visto a Dios, caminado con Dios. ¿Se dan cuenta, jóvenes? No nada más porque sus padres son cristianos, entonces uno es salvo. Uno tiene que conocerlo personalmente. Aquí Caín decidió no querer conocer a Dios y era del maligno. Si él era del maligno, entonces ¿qué iba a hacer? Cosas malas. Tan grave como el homicidio de su propio hermano. ¿Se dan cuenta lo que es el diablo? El homicidio de su propio hermano. ¿Por qué lo mató? Porque las obras de él eran malas. ¿Y las de Abel cómo eran? Entonces, si nosotros hacemos el bien, hermanos, que no nos sorprenda, como dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuando nosotros estamos agradando al Señor, ofreciendo sacrificio bueno al Señor en nuestra vida, entonces el enemigo va a querer atacar con sus hijos. Va a querer hacernos mal. Ahora, Abel murió, ¿verdad? Pero el Señor cumplió su justicia. No dijo la palabra que Abel murió y bueno, ya Caín, no pasó nada. Sino que Dios tomó a cuentas a Caín y lo confrontó y le dio su merecido castigo. Hay muchos que a lo mejor hoy no podrán ver que las personas que le han hecho mal, Dios haya obrado. Miren, hermanos, Abel no lo logró ver, pero Dios trajo su justicia. Dios va a traer justicia a aquellos que han querido hacerte mal. Puede que tú no lo veas, pero Dios es justo. Y va a llegar aquel momento en que va a tomarle cuentas. Así que descansa. Ora por esa persona. Que mejor esa persona conozca de Cristo y sus pecados sean borrados. Y que sea una nueva criatura. Y que ame a Cristo tanto como a ti. Pero si nosotros hacemos lo malo, respondemos al mal con lo malo, no se va a poder lograr eso. Deja la justicia en manos de Dios. Abel no la vio, pero hubo justicia. Amén. Quiero acabar con esto diciéndoles, los caminos de Dios no siempre son lineales. El Señor no a veces te dice, ve de punto A a punto B. Los caminos de Dios a veces son así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quiere que evites ciertas cosas. Porque quiere que lo conozcas. Porque quiere que subas. Quiere que bajes. Y que veas que en todo tiempo Él está contigo. Las cosas con Cristo no siempre son las más fáciles, pero no quiere decir que no sean las mejores. ¿No crees que la vida cristiana es, el Señor me dice que vaya para aquí, voy acá y ya, listo? No. El Señor quiere que madures, que camines por ciertos terrenos para que confíes que puedes tomar su mano en cualquier momento. Entonces, si tú a veces ves que vas como así, Señor, ¿para dónde voy? Tú sigue confiando, haciendo lo correcto, lo que es de Dios. No te estimes sabio en tu propia opinión. Tampoco aprendamos a no juzgar también a los que están afuera. Si nosotros fuéramos perfectos, no necesitaríamos de Cristo. Pero hemos sido muy imperfectos la mayoría de nuestra vida. Y así como ellos lo son, también necesitan de la misma misericordia y gracia que se nos fue dada a nosotros. Hermanos, el amor cubre multitud de errores. Hay mucha gente que se ha equivocado al hacerte mal, al desearte el mal, amenazarte. Pero el amor cubrirá todo eso si mostramos realmente el carácter de Cristo en nosotros, mostrándonos en paz, en amor, y dando lo que le damos del Padre al mundo. Amén. Vamos a levantarnos, por favor. Quisiera orar específicamente por algo.